En algún momento entre 2013 y 2016, miles de pacientes de las farmacias Walgreens de todo Estados Unidos recibieron resultados de análisis de sangre de Theranos, resultados de glucosa, hormonas, diagnósticos de enfermedades. Algunos recibieron falsos positivos que les mandaron directamente a urgencias. Algunos recibieron resultados inventados que no hicieron que se les detectaran enfermedades graves. Todos creían que sus análisis los había procesado la nueva tecnología revolucionaria de Theranos, la que permitía detectar cientos de enfermedades con una sola gota de sangre. La tecnología nunca funcionó, ni un solo día. Elizabeth Holmes lo sabía y siguió adelante. Esta es la historia del mayor fraude médico de la historia de Silicon Valley, de la mujer que lo sostuvo durante 12 años a base de su propia convicción. Si tú crees que esto es real, será real. ¿O no? Elizabeth Holmes, con 19 años, decide abandonar Stanford para fundar Theranos en 2003. Tenía miedo a las agujas, entonces pensó una gran idea: hacer análisis de sangre sin jeringuillas, con una sola gota de sangre sacada de un pinchazo en el dedo. Varios profesores de medicina de Stanford le dicen desde el principio que eso es imposible, que la cantidad de sangre de un pinchazo no es suficiente para un análisis fiable. Holmes los ignora. Lo que la hace diferente no es la tecnología, que no funciona, es el personaje que construye: el cuello de tortuga negro, la voz deliberadamente grave, más baja de lo natural. A basic human right to be able to get access to information about themselves and their own bodies that can change their lives. Every person should have the ability to get that type of test, because if you understand that early that you're at risk, there's a lot more that you can do about it. And we'd like to see a world in which every person gets access to this type of basic testing. And the types of tests that are done are ones that provide insight into the onset of disease in time to do something. Los ojos finos, sin parpadear casi, que varios ex empleados describían como algo que desestabilizaba a cualquiera que tuviera enfrente. Conscientemente modelaba sobre Steve Jobs, hasta la forma de presentar en público, y funcionó durante 12 años. Porque Holmes entendió antes que nadie es que en Silicon Valley no se vende tecnología, se vende una historia, y a ella se le daba muy bien. Para 2014, Holmes había construido algo que ninguna startup había conseguido jamás: la junta directiva más poderosa de la historia corporativa americana. Henry Kissinger, George Shultz, el general James Mattis, que luego sería secretario de defensa de Trump, senadores, almirantes, secretarios de Estado. Ninguno tenía formación médica ni científica, eran figuras de influencia política. Holmes los había elegido exactamente por eso, para dar credibilidad sin que nadie pudiera evaluar técnicamente si la tecnología funcionaba. Rupert Murdoch invirtió 125 millones, la familia Walton de Walmart 150 millones, Betsy DeVos 100 millones, Larry Ellison de Oracle cantidades significativas. En total, casi 1.000 millones de dólares de inversores. Y claro, Forbes la nombró en 2015 la mujer multimillonaria hecha a sí misma más joven de la historia de Estados Unidos. Fortuna estimada 4.500 millones de dólares. Hay que recordar que todo esto estaba basado en una tecnología que no funcionaba. Lo que nadie fuera de Theranos sabía es lo que ocurría cuando un paciente daba su muestra de sangre en una farmacia Walgreens. El Edison, así llamaban a la máquina, no funcionaba con la fiabilidad mínima necesaria para uso médico. Los resultados eran inconsistentes, incorrectos y hasta peligrosos. La solución que encontró Theranos fue aterradora en su sencillez. Cuando llegaba una muestra de sangre, la mandaban a un laboratorio convencional, la procesaban con las máquinas estándar del mercado y devolvían el resultado como si lo hubiera producido su tecnología revolucionaria. Todo era teatro, un teatro con consecuencias médicas, porque los análisis que sí hacía el Edison con frecuencia daban resultados erróneos y Theranos sabía que sus resultados eran poco fiables, y siguió dándose a sus pacientes durante años. La cultura interna era, según los ex empleados, mitad de startup de Silicon Valley, mitad bulto. Nadie podía hablar con nadie de otro departamento. Los que preguntaban o cuestionaban los resultados desaparecían de la empresa en días. Todos sabían que algo no funcionaba, nadie podía decirlo en voz alta. Hasta que John, periodista del Wall Street Journal, recibió una llamada anónima en 2015. John tardó meses en verificarlo todo. Theranos intentó callarlo. Cartas de abogados, amenazas legales, presión sobre sus fuentes. Holmes llamó personalmente al director del Wall Street Journal para intentar detener la publicación. No lo consiguió. El 16 de octubre de 2015, el artículo se publicó. Theranos respondió que todo lo que se afirmaba en ese artículo era falso. Holmes salió en televisión durante semanas e insistió que todo estaba bien, pero no iba bien. Los reguladores abrieron investigaciones. La FDA descubrió que el Edison solo estaba aprobado para un único tipo de análisis. La licencia del laboratorio fue revocada. En 2016, Theranos publicó que todos los resultados de los últimos 2 años eran falsos. En enero de 2022, Holmes fue declarada culpable de fraude a inversores. El 30 de mayo de 2023 ingresó en la prisión federal de Bryan, en Texas, para cumplir 11 años y 3 meses. La fortuna de 4.500
1.500 millones que Forbes le atribuyó en 2015 quedó en cero un año después. Y el juez que la condenó dijo una frase que engloba un poquito todo. ¿Qué fue lo que salió mal? Es triste porque la señora Holmes es brillante. ¿Brillante? Sí. Y con esa brillantez convenció al mundo de que una mentira era el futuro de la medicina. La semana que viene, la empresa que creó un departamento entero para sobornar presidentes de 12 países, con su propio software, con nombres en clave, con contabilidad paralela, o The Verge. Nos vemos.